Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta ocasión voy a tratar el tema del planteamiento del problema, conceptos, definiciones o características. En este momento tú ya tienes un marco teórico, también ya conformaste un título de investigación, hiciste búsqueda de investigaciones, tesis, artículos, estadísticas, asociaciones que traten el tema de nivel mundial al continente americano. Lo hiciste luego del continente americano a México y posteriormente buscaste los conceptos para definir tu título de investigación. Ahora te voy a hablar de cómo se plantea un problema, conceptos, definiciones o características. Acompáñenme. La función del planteamiento del problema consiste en revelarle al investigador si su proyecto de investigación es viable dentro de sus tiempos y recursos disponibles. El planteamiento del problema surge de plantearse las siguientes preguntas de reflexión. 1. ¿Qué tema se quiere tomar como eje de la investigación? Y 2. ¿Por qué y para qué? ¿De dónde se parte y a dónde se pretende llegar? Tenemos que preguntarnos eso, y si nosotros tenemos bien claro y podemos separar las partes de nuestro título de investigación, que son primera variable, que es igual al tema de interés general, conectores, población, segunda variable, que la encontré del análisis de los artículos científicos. Si así de claro puedo separar mi título y volverlo a unir, quiere decir que estoy preparado, preparada para plantear el problema de investigación. ¿Cómo se define un problema de investigación? Es la presentación de la descripción general de la situación actual. Es donde estructuramos formalmente la idea. Eso es el problema de investigación o planteamiento del problema. Características. ¿Qué queremos modificar con nuestro proyecto? Eso debemos de preguntarnos y siempre ir de lo general a lo específico, ser conciso en lo que estamos redactando y conectar las ideas, es decir, no dejar ambigüedades o cosas que se escuchan vagas o cosas que no tienen sentido. Errores comunes en el planteamiento del problema. ¿Qué es lo que no debemos de hacer para plantear un problema? El planteamiento del problema no debe tratar más de un problema. Si tú en tu título de investigación tienes más de 2 variables, ojo, puedes tener más de 2 problemas, muy difícil de manejar hasta para investigadores expertos. 2. El planteamiento del problema no debe asignar una causa. 3. El planteamiento del problema no debe exponer culpables. Recuerden, en investigación hablamos de manera neutral, nadie es culpable. 4. El planteamiento del problema no debe ofrecer una solución. Por eso se llama planteamiento del problema. Estamos planteando algo que se debe de resolver. Formulación. ¿Cómo se formula ese planteamiento del problema? Primero hay que tener antecedentes. Esos antecedentes nosotros los estuvimos buscando en la lectura de artículos científicos. De 9 años a la fecha, por eso conformamos el diagnóstico actual y estamos fundamentando mediante los conceptos y las teorías. Eso es el planteamiento del problema. La clave te la estoy dando aquí. El título se transforma en pregunta. Si tu título está perfectamente bien redactado con los componentes que te acabo de mencionar, primer variable, que es igual al tema de interés, población, mis conectores y segunda variable que surge del análisis de los artículos científicos, tu título se puede transformar en pregunta.
Entonces, ese título está bien. Hay muchas verificaciones y todo depende desde el inicio, desde el título de investigación. Si nuestro título está bien, lo demás estará bien. Si nuestro título está mal, lo demás estará mal. Preguntas para responder en el párrafo de planteamiento del problema. El planteamiento del problema, primero, es un párrafo que da lugar a esa pregunta de investigación, donde en ese párrafo, como ya estuvimos viendo, se dice cuál es la situación actual del tema o problema de investigación. Y después, entonces, damos lugar a la pregunta de investigación. Algunos planteamientos que se deben de responder o preguntas en el planteamiento del problema son: ¿qué es? ¿Cómo se viene dando? ¿Cuáles son las características? ¿Desde cuándo? ¿Cómo ha venido dándose? ¿Qué relación existe entre? ¿Cuál es la relación que se da entre? ¿Por qué produce efectos en? ¿Cuáles son las causas de? ¿Y qué factores han generado? Esas son preguntas que te pueden ayudar a redactar tu párrafo o párrafos que van a dar lugar a la pregunta de investigación. No todas, a lo mejor 2, a lo mejor una, dependiendo. Ejemplo de planteamiento del problema. Como siempre, yo trato de otorgarte ejemplos. Te voy a contar un poquito por qué yo decidí eh, hacer diplomados en metodología de la investigación y decidí especializarme y crear mi método muy explicado y muy desmenuzado de cómo se debe investigar y generar investigación. Porque yo pasé, al igual que muchos estudiantes, por varios maestros, por muchas aulas y por varias instituciones en las cuales tuve la oportunidad de formarme, y en ninguna me daban una explicación de cómo hacerlo. Yo siempre tenía que ir a investigar y a leer muchas horas para poder redactar o para poder hacer las cosas. Entonces, y eso fue desde la licenciatura, así fue en la maestría y así fue en el doctorado. Universidades como la Universidad de Aguascalientes, tuve maestros de la Universidad Michoacana, tuve maestros de la Universidad de Guanajuato, maestros de la Universidad de Colima, maestros de la Universidad de Guadalajara, y entre todos esos maestros, maestros extranjeros incluso, ninguno me daba algo bajo lo que yo pudiera guiarme. Por eso decidí yo darle la guía a mis alumnos. Entonces es por eso que yo siempre te explico de la manera más sencilla y te pongo ejemplos. Lo que no hacen la mayoría de maestros que dan metodología de investigación, seminario de investigación o seminario de tesis. Solamente te van a decir: vamos en esto, investígalo tú y preséntamelo tal día. Yo considero que bajo esa experiencia yo he ido desarrollando un método que a mí se me hace muy sencillo y muy fácil y que algún día voy a plasmarlo en un libro. ¿Por qué? Porque he tenido grandes satisfacciones, no voy a hablar de las personales, de las que me han dado mis alumnos, que han obtenido éxitos con el planteamiento de sus proyectos, que los han llevado a buen puerto, incluso los han realizado. Es por eso que yo te doy explicaciones y te doy ejemplos, para que sepas cómo hacerlo, para que tengas una guía, una especie de machote, que se le denomina así, o formato. Sin embargo, pues bien dicen, ¿no? Que no siempre cuando nosotros creemos que estamos haciendo las cosas, pues las estamos generando para todos de la misma forma. Esta es la explicación del por qué yo siempre comienzo con las definiciones, doy una explicación, las características y luego voy a la ejecución, para que tengas un ejemplo guía. Por eso,
Voy a darte este ejemplo de planteamiento del problema. La arteterapia es empleada como técnica de desarrollo emocional en los adolescentes, pues además de ayudarles a expresar sus emociones, los habilita en la liberación de problemas y los posibilita como seres integrales capaces de tomar decisiones, hacerse responsables de ellas y adquirir técnicas de afrontamiento para el futuro. Dentro de nuestro contexto escolar, es posible incorporar la arteterapia en la asignatura de artes visuales, llevando el programa que marca la SEP, pero innovando e incorporando actividades tendientes a identificar, reconocer y regular las emociones para modificar conductas. Debido a lo planteado, se establece la siguiente pregunta de investigación. ¿Será posible modificar conductas en los adolescentes con el empleo de arteterapia como parte de las actividades de la asignatura de artes visuales? Es decir, el título se transformó en pregunta. En los párrafos de mi planteamiento del problema, estoy explicando cómo se emplea la arteterapia y cómo posibilita a los seres humanos, en este caso los adolescentes, a liberar sus emociones, a que sean capaces de tomar decisiones y hacerse responsables de ellas. ¿Para qué? Pues para afrontar el futuro, que eso finalmente es el objetivo de la nueva escuela mexicana. Dentro del contexto escolar, estoy diciendo el por qué estoy incorporando la arteterapia como parte de la asignatura de artes visuales. Es posible incorporar la arteterapia aún llevando el programa que marca la SEP, pero innovando, incorporando actividades tendientes a identificar, reconocer y regular emociones para modificar conductas. Ya vimos por qué es importante la arteterapia. Ayuda a liberar individuos que sean capaces de expresarse, de tomar sus propias decisiones y de afrontar y adquirir técnicas para el futuro. Y entonces se presenta la pregunta. Es el título transformado en pregunta. Tengo que seguir distinguiendo los componentes, primer variable o tema de interés, arteterapia. Población, adolescentes. Segunda variable de investigación que la encontró en la lectura de los artículos científicos, modificar conductas. Si se fijan, ahí está. Lo único que hice fue incorporar componentes, pero es el mismo título de investigación transformado en pregunta. Ahora, a redactar el planteamiento del problema. Recuerda, es un párrafo que enfatiza el problema a investigar, es decir, lo hace evidente y patente en el contexto. El párrafo redactado es el que da lugar a la pregunta de investigación y sirve de preámbulo o introducción para presentar la pregunta. Yo sé que estás evaluando con la rúbrica tu marco teórico y tu título de investigación. Estás corrigiendo. La investigación así es. Muchas veces avanzamos 5 pasos y nos regresamos 4. Ese es el camino de la investigación. Ida y regreso. Ahora, como actividad, vas a escribir la pregunta de investigación, la vas a compartir o socializar con tus compañeros. Si no lo quieres hacer en el grupo de WhatsApp, lo vas a hacer por lo menos con 3 compañeros y les vamos a pedir que identifiquen, al igual que yo descompuse o identifiqué las partes que conforman el título de investigación y que están en la pregunta, veremos si tus compañeros pueden identificar cuál es el título de tu investigación. Así como yo dije, los componentes. ¿Aceptas el reto? Yo pienso que sí, porque eres muy capaz y lo vas a lograr de manera certera y asertiva. Muchas gracias por tu atención, doctora María del Carmen Asensio Mercado.